Vamos a grabar ahora la segunda parte, pero antes de avanzar entonces vuelvo acá a lo de la reglita esta, ¿no? Diciendo que, recuerden que yo estoy midiendo la longitud desde el sistema S. Desde el sistema S. ¿Está bien? Y que esta regla obviamente está quieta respecto del sistema S'. Ustedes pueden pensar que la misma regla es el sistema S'. Y yo para medir desde acá abajo, obviamente tiene sentido hablar de la longitud de la regla. ¿Cómo se mide la longitud de algo que se mueve? Y bueno, hago que L' pase por el punto B. Y digo, bueno, pasó a las 12 del mediodía. En ese mismo momento tengo que ver por dónde pasó el 0'. En este caso pasó por el punto A. Pero al mismo momento lo tengo que hacer. Porque si digo, bueno, L' pasa por B a las 12. Y después espero un minuto. Obviamente el 0' no va a pasar por A. Se va a ver adelantado porque la regla se está moviendo. Entonces hay que hacerlo al mismo instante. Estoy hablando de instantes medidos por el observador de S. Cuando uno mide la longitud de algo móvil, la definición de longitud se define de esa manera, ¿no? En el mismo instante tengo que encontrar con quién coincide L' y con quién coincide el 0'. Puntos de mi sistema S. Bueno, en el mismo instante, digamos en el instante T0. Por eso acá aparece T0 y acá aparece T0. Este T0 está en rojo, que no tiene prima, digamos, no está primado. Es el tiempo medido por un observador de S. Bueno, eso es por cómo yo defino la longitud, otra vez, de algo que se mueve. Y yo mido la longitud de algo en movimiento. Entonces la defino de esa manera. Bueno, entonces de esto, no sé si alguien quiere preguntar algo de esta parte. Si nadie yo pregunta, pasamos a lo siguiente. Esto, como dije antes, bueno, hay que verlo con un poco de detalle. Sin asustarse, digamos. Pero uno se puede marear, ¿no? Cuando uno describe las cosas de arriba, desde abajo, eso a veces marea. Bueno, pasemos entonces a la segunda parte, la parte 6. Y en esta parte vamos a hablar ahora de cómo es la nueva ley de adición de velocidades. La que nosotros ya conocíamos desde la primera física como, bueno, como que uno suma las velocidades. Me estoy refiriendo a lo siguiente, ¿no? Si desde arriba del tren Juan se mueve respecto de un pasajero que está sentado en el tren a 10 km por hora y el tren se mueve en la misma dirección a 20 km por hora, para una persona que está en tierra, uno va a sumar esas dos velocidades. Es esto que vemos acá. Vamos a aclarar qué es cada cosa. Ahora acá hay un punto P que es el que se mueve. Se mueve respecto de S' y también respecto de S, obviamente. Esto podría ser la persona que va corriendo arriba del tren. El pasajero que corre, supongamos que avance, va para allá, para la derecha. Un pasajero corre adentro del tren. Se está moviendo respecto del tren, o sea, de S', y también se está moviendo respecto de una persona que está en la plataforma.
Bueno, ya sabíamos en las primeras físicas, por cómo son la transformación de coordenadas, las transformaciones de coordenadas son estas. Bueno, z acá no tenemos, si lo hay, z es z', y es y', solo s', como siempre dijimos, se va a mover paralelo al eje x, y como ustedes pueden ver del mismo dibujo, toda esta longitud x va a ser x' más este pedazo, bs' por t. Bueno, es esto que está acá, ¿no? La longitud x va a ser bs' por t. Acá me parece que yo lo puse al revés, ¿no? En realidad, acá, vamos a ponerlo bien porque si no, el x es más, ¿no? Vamos a poner así, más bs' por t. O sea, la longitud de x es x' más bs' por t. Vamos a ponerlo ahora en grande. Compartimos toda la pantalla para que se vea todo el PowerPoint. Bueno, de acá el dibujo sale, estas son las transformaciones, viejas transformaciones de Galileo. Bueno, si uno deriva respecto del tiempo, derivo acá de x respecto de t, bueno, va a ser de x' respecto de t, pero de t va a ser de t', entonces cuando haga la derivada acá, me va a quedar de x' respecto de t'. Esa es la velocidad que mide el observador desde arriba del tren, ¿no? Es esta. La velocidad que tiene el pasajero que corre respecto del pasajero que está sentado, o sea, que viaja con ese'. Bueno, si a la velocidad que tiene el pasajero que está corriendo arriba del tren, pongamos un pibe que está corriendo arriba del tren, le sumamos la velocidad del tren, encontramos la velocidad que tiene el pibe visto por un observador de la plataforma, ¿no? En general, si el chico no corre solamente moviéndose en X, como en este caso, sino que viaja así, se mueve, corre así en esta dirección, perdón, en esta, o sea, respecto de un observador que está sentado, de un pasajero sentado, el chico avanza en esta dirección. O sea, es la velocidad, vamos a poner de P del pibe, la velocidad del pibe respecto de S'. Si yo a la velocidad que tiene el pibe respecto de S', le sumo la velocidad de S', obtengo la velocidad que tiene el pibe desde abajo, que es toda esta, ¿no? Esa es la ley de adición de velocidades que uno venía utilizando, quizás sin darse cuenta, en las físicas más elementales, ¿está bien? Ahora nos preguntamos cómo cambia esto, ya que sabemos que estas leyes de transformación, que son las transformaciones de Galileo, ya no son más válidas. La ley de adición de velocidades sale de las transformaciones de Galileo, la que ustedes vinieron utilizando hasta antes de la relatividad. Pero ahora las transformaciones de Galileo no son válidas cuando uno trabaja a altas velocidades. Cuando uno trabaja a bajas velocidades tampoco son válidas, obviamente, pero no se nota la diferencia. Pero cuando uno trabaja a muy altas velocidades, cercanas a la de la luz, las válidas son las transformaciones de Lorentz. Entonces, las transformaciones de Lorentz, ¿qué ley de adición de velocidades va a generar? Bueno, veamos en la cuenta. Estas son las transformaciones válidas, ¿no? El pasaje de la posición en S' y el tiempo en S' a la posición en S
y acá otra vez del tiempo en S', la posición en S' a el tiempo en S. Estas son las transformaciones de Lorentz. Lo que puedo hacer es calcular el diferencial, o sea, acá calculo el diferencial de x y por lo tanto acá me queda el diferencial de x'. Esto es una constante, estamos suponiendo que la velocidad del sistema S' es constante, los sistemas no están acelerados. Y esto sí que es una variable, t'. Bueno, entonces le puedo calcular su diferencial. O sea, aplicando la diferenciación, me queda que dx es de x', bueno, más bs', lo que está acá. Este gamma es 1 sobre la raíz, todo lo que está adentro es constante. O sea que el gamma tampoco es afectado por la diferenciación. Y lo mismo hago acá, exactamente lo mismo. El dt va a ser el dt', bueno, lo mismo que hice acá arriba, ¿no? Diferencié, bueno, lo que puedo diferenciar, las variables de t' y de x'. Todas estas otras cosas son constantes. Entonces yo sé que dx a dt es la velocidad que ve el observador de S, o sea, la velocidad vista desde la persona que está en la plataforma mirando cómo pasa el tren. Entonces lo que hago acá es, lo que puedo hacer acá es dividir todo esto y abajo lo mismo para no alterar la fracción, dividir por dt'. Cuando ustedes hagan dx' dividido dt', o sea, esto es la velocidad que tiene el pibe respecto del tren. O sea, la velocidad del móvil respecto de S'. Algo que estamos llamando B', la velocidad respecto de S' que tiene el móvil, lo que se está moviendo. En este caso la componente X de esa velocidad, ¿no? Acá me queda la velocidad del sistema S', obviamente esto está medido por el observador de S. Y bueno, y cuando hago la división acá me queda 1. Y acá me queda otra vez B'X, o sea, la velocidad que tiene el pibe respecto del tren. Y bueno, acá me queda este término. O sea que Bx está relacionada con Bx', con B'X de esta manera, a través de esta expresión. Lo mismo podría hacer yo para encontrar cómo es la velocidad en I respecto de la velocidad en I que tiene el móvil desde el sistema S'. Puedo hacer exactamente lo mismo que antes. Bueno, como I es igual a I', cuando yo diferencio, acá me queda igual, ¿no? DI es igual a DI'. Puedo dividir ahora por el dt, DI a dt, entonces dividir todo esto por el dt. Pero voy a utilizar, en vez de poner dt, voy a poner a qué es igual el dt. El dt es igual a todo esto. Entonces lo escribo acá abajo. Y ahora voy otra vez a dividir arriba y abajo por dt'. Así que me va a quedar DI dividido dt', esto que está acá. Y acá voy a dividir por dt', me va a aparecer un 1, acá por dt' y chao, ¿no? Ahora DI' a dt' es la velocidad en I que tiene el móvil respecto del observador de S'. O sea, esto. Es decir, la velocidad que tiene el chico respecto del tren.
¿Está bien? Y esta es la velocidad que tiene el chico respecto de la plataforma. Fíjense que si uno hace caso a las transformaciones de Galileo, BI es B'I. Lo puedo ver acá. Esto también es válido en la transformación de Galileo, en este caso, ¿no? Porque el sistema se mueve paralelo al eje X. Entonces esto es válido en la transformación de Galileo. Si yo acá divido por, bueno, hago DI, acá me va a quedar DI', o sea, llego a esto. Si yo acá divido por DT y acá divido por DT', ¿por qué puedo hacer eso? Porque DT es lo mismo que DT' en el pensamiento newtoniano, ¿no? En la mecánica newtoniana. Así que acá divido por DT, acá por DT', así que me queda que BI es B'I. O sea, en la transformación de Galileo me quedaría que BI es B'I. Pero acá no, acá aparece este término dividiendo. Bueno, y lo mismo uno puede hacer para calcular la relación entre la velocidad componente z que mide el observador de C', esto, y la velocidad componente z que mide el observador de S. Y le da lo mismo que en I, es el mismo caso, le da esto. Bueno, uno también puede calcular las transformaciones inversas. Como siempre, bueno, puedo pararme acá y pensar en esa lógica que yo decía, bueno, esta es la velocidad para el sistema que está quieto, o sea, para el sistema S en este caso. Entonces la velocidad del quieto es la velocidad del móvil más... Bueno, si yo ahora el que está quieto es mi sistema S', porque yo me fui al S' arriba del tren, y yo digo, bueno, yo estoy quieto, lo que se mueve es el resto, la tierra y la plataforma. Entonces acá pondría Bx', aquí me quedaría Bx, y en vez de poner Bs', tendría que poner acá un signo menos, porque yo que estoy arriba del tren veo que la plataforma se va para el otro lado. Y efectivamente es lo que aparece acá, ¿no? Este signo menos que aparece acá es debido a eso. ¿Está bien? Bueno, y acá abajo lo mismo, ¿no? Este aporta vamos a la hojita anterior. Fíjense que acá abajo había un más, pero ahora otra vez, si yo me subo arriba del tren, yo veo que la velocidad de la plataforma, bueno, pero la plataforma no se mueve, sí, pero para mí sí se mueve, ¿no? Obviamente. La velocidad de la plataforma es la misma que la velocidad del tren, nada más que con signo cambiado. Entonces acá va menos Bs', ese menos se junta con este más y me queda un menos acá, ¿no? Y es lo que se ve acá, este menos. Bueno, y así hago para las otras, para obtener la relación de velocidades en las otras componentes, ¿no? De velocidad. Bueno, entonces tengo las transformaciones de Lorentz y sus inversas, o si quieren las transformaciones de Lorentz desde los dos sistemas, tanto para el que está en S como para el que está en S', por si alguien necesita eso, ¿no? Bueno, entonces, como ya vimos, la ley de adhesión de velocidades relativista es distinta
a la ley de adiciones de velocidades newtoniana, es decir, la que utiliza las transformaciones de Galileo, a la que nosotros estábamos acostumbrados. Claro, lo que tiene que pasar, obviamente, que si uno reduce la velocidad, cuando uno va a baja velocidad, y estoy hablando de baja velocidad, son los 45.000 kilómetros por hora a la que viaja la nave espacial. Cuando uno reduce la velocidad, tiene que reencontrar las fórmulas de la mecánica de Newton. Obviamente, porque sabemos que esa mecánica de Newton anda perfectamente a velocidades bajas. Pero la teoría de la relatividad especial o restringida debe contener a la mecánica de Newton cuando uno baja la velocidad. Bueno, y efectivamente, después creo que lo muestro más claramente, pero si uno mira acá, agarremos esta, ¿no? Dijimos que según la ley de adición de velocidades, la velocidad desde tierra es la velocidad que tiene el pibe respecto del pasajero del tren más la velocidad del tren. Sin esto que está acá abajo, es la ley de adición de velocidad que ustedes conocían. Pero bueno, cuando la velocidad es baja, obviamente la velocidad del tren mucho más chica que c, y todo este término desaparece. Todo esto desaparece. ¿No? Claro, el pibe también se tiene que mover a velocidades bajas respecto de c. Acá me queda algo menor que c al cuadrado y acá me queda c cuadrado. Y bueno, si bx' y bs' es mucho más chico que c, todo esto desaparece y me queda la ley de transformas, la ley de adición de velocidades de la mecánica común, de la newtoniana. Bien. Vamos a aplicar, como siempre ya les había anticipado, estamos tratando de explicar física a través de los experimentos. Utilizando las leyes en los experimentos. Bueno, de paso uno repasa algo que yo lo pregunto en la teoría, que son justamente los experimentos importantes, ¿no? El experimento de Michelson-Morley es uno de ellos, este es otro de ellos, ¿no? La comprobación de la dilatación del tiempo con el viaje de los muones es otro experimento importante. De lo cual uno tiene que saber cómo trabajan más o menos, o sea, no importa que no pueda ir a reproducir toda la cuenta, pero saber cómo trabaja ese experimento. Bueno, eso es lo que yo tomo. No tomo desarrollo matemático, eso es lo que digo, pero sí tomo en qué consiste el experimento, cómo haría la cuenta, qué sé yo, qué es lo que está buscando en ese experimento. Bueno, volviendo otra vez a lo pre-relativista, volvemos al interferómetro de Fizeau. Recuerden que en el interferómetro de Fizeau él pensaba que el agua arrastraba, él comprobó que el agua arrastraba al éter parcialmente. Entonces, la luz que viaja por este camino, que viaja a favor de la corriente de agua, tiene más velocidad que la luz que viaja por este camino, que viaja en contra de la corriente de agua. En definitiva, el tiempo que emplea la luz para ir de acá hasta acá
es más chico que el tiempo que emplea la luz para ir de acá hasta acá. Para ir de acá hasta acá, perdón, ¿no? No dije bien, de acá hasta acá. La luz siempre, en el tubo de arriba, siempre viaja hacia la derecha. En el tubo de abajo va a favor de la corriente, en el tubo de arriba va en contra de la corriente, ¿no? La luz va así, y la corriente de agua, es decir, un cacho de éter, porque el éter es parcialmente arrastrado por el agua, viaja en contra. Entonces, claro, T1 va a ser más grande que T2, por eso acá la resta la hago así y me da una cantidad positiva. Bueno, el tiempo que empleaba la luz en recorrer este camino, que es donde la luz viaja a favor de la corriente, es la longitud del brazo, L es esta longitud, dividido la velocidad que tiene la luz. Estamos hablando de que toda esa medición la hace un observador del laboratorio, ¿no? De tierra. La velocidad que tiene la luz para un observador de tierra es la velocidad que tiene la luz respecto del agua, que no es C, es E sobre N, porque está en el agua. El índice de refracción del agua es N. Pero a ese hay que sumarle el arrastre, la velocidad con la que la luz es arrastrada. Ya sabemos que no hay éter y entonces que todo esto no tiene sentido, pero estamos pensando en época pre-relativista, ¿no? Y para la otra luz, el tiempo vale esto porque va contraria a la corriente de agua. Bueno, estos son los tiempos cuando uno, para calcular el desfasaje que se observa a la salida de acá, del interferómetro este, uno resta los tiempos y esa resta de tiempo lo multiplica por C, por 2pi sobre la longitud de onda, y con eso saca el desfasaje. Si uno hace el delta t, en toda esta cuenta lo importante del delta t, me da esta cosa que está acá. Donde seda, la letra griega esta, uno la ponía porque el arrastre podría no ser total, podría ser un arrastre parcial, como ya lo había encontrado en otros experimentos Fresnel. Fresnel veía que en sus experimentos la cosa era como que si los cuerpos transparentes arrastraban parcialmente al éter, no totalmente. Si el arrastre es total, seda valía 1. Si el arrastre es parcial, seda vale más chico que 1. Seda iba entre 0 y 1. Si no hay arrastre, seda vale 0. Chao, listo. Obviamente, si no hay arrastre, fíjense que esto desaparece. Y bueno, la luz tarda lo mismo en ir por este tubo que por este. Porque si no hay arrastre, no ve al agua, ¿no? Es como que si el agua no estuviese, ¿no? Si no hay arrastre. Así que no hay desfasaje a la salida. Porque delta t vale 0. Pero acá había un desfasaje y se encontraba que seda era más chico que 1 y hasta se había encontrado que el valor de seda era esto. Esto ya lo había encontrado Fresnel. Y se volvía a corroborar acá en el interferómetro de Fizeau. Ahora, vamos a la mecánica relativista. Ya sabemos que para un observador que está abajo, la velocidad no se suma así. No es esa la ley de adición de velocidades que es válida. Lo que es válido es la ley de adición de velocidades relativista, la que sale a partir de las transformaciones de Lorentz. Entonces lo único que vamos a hacer ahora
es escribir la velocidad de la luz en el agua que ve un observador de acá abajo, escrita como una suma relativista de velocidades. La velocidad, bueno, vamos a ir porque acá creo que está. Bueno, yo acá antes de hacer la cuentita, de hacer esa cuenta, lo que yo acá puse es que Fresnel encuentra arrastre parcial de éter. Fresnel hizo otro tipo de experimentos estudiando qué pasaba con la luz en medios transparentes que se movían con velocidad v. Y él encontraba que la velocidad que él recibía de la luz, por ejemplo, la luz se mueve en el caño de agua, adentro del tubo de agua, y él la medía desde abajo. Desde abajo no medía C sobre N, que es la que mide una persona que está cuando el agua está quieta, o una persona que está quieta respecto del agua, ¿no? Ustedes saben que la luz entra en el agua y su velocidad vale C sobre el índice de refracción del agua. Pero eso si el agua está quieta para ustedes. Pero Fresnel hizo que los medios transparentes se movieran y calculó en función de lo que observaba con experimento de interferometría y encuentra que desde tierra la velocidad es la velocidad de la luz que tiene la luz en el agua cuando el agua está quieta, que es esto, más o menos, depende si la luz viaja a favor o en contra de la corriente, la velocidad del agua por este término, que se llamó coeficiente de arrastre de Fresnel. Esto no tenía en ese momento una justificación. Estamos hablando antes de que aparezca Einstein. Fresnel observó y midió esto. No se podía explicar de dónde salía esto. Si nosotros utilizamos esto en el experimento de Fizeau, efectivamente vamos a ver si acá abajo, en vez de poner C sobre N menos B por el seda, voy a la hojita de atrás, C sobre N menos B por el seda, bueno, ya sabemos que el arrastre, según Fresnel, vale esto, que él lo saca de hacer otros experimentos, que no tienen nada que ver con el tubo de agua, ¿no? Entonces ya sabemos que, bueno, Fresnel mide que los medios transparentes arrastran con un coeficiente de arrastre que vale este término. Entonces, bueno, si lo reemplazamos en la fórmula de Fizeau, llegamos a esto. Y esto coincide perfectamente con lo que había medido Fizeau en su experimento. O sea, cuando él, vuelvo atrás, cuando él hace este experimento, acá mide un desfasaje, o sea, él mide este desfasaje, como conoce estas cosas y sé, despeja el delta T, es decir, que conoce todo esto, y como conoce la longitud del tubo, la velocidad de la luz, el índice de refracción, la velocidad del agua, puede despejar seda, y seda le da efectivamente esto. O sea que todo cerraba perfectamente. Los experimentos de Fresnel le daban la razón a Fizeau en el sentido de que él en su experimento con el interferómetro con los tubos de agua había comprobado que el éter era parcialmente arrastrado. Y ahora sí vamos a ver cómo esto lo explica, cómo sale esto sin suponer la existencia del éter, porque la relatividad especial obviamente no la supone. ¿Cómo sale esto de la relatividad especial? Utilizando la nueva ley de adición de velocidades.
Es decir, utilizando en el fondo las transformaciones de Lorentz. Entonces vamos a eso. Bueno, acá yo hice el dibujito. S', estoy pensando en el experimento Fizeau. S' es el agua. ¿Está bien? S' es el agua que corre dentro de un tubo, adentro del tubo del interferómetro. Ese es un observador que está en el laboratorio sentado midiendo. La luz tiene una velocidad respecto de S', respecto del agua, que ya sabemos que vale C sobre el índice de refracción del agua. O sea, esta velocidad es la velocidad que mide un observador que viaja a la velocidad del agua, o sea, un observador de S'. Para fijar ideas, supongamos que alguien agarra un bote y bueno, se sube en el bote y el bote viaja a la velocidad del agua. Entonces, para el tipo del bote, el agua está quieta. Y si él mide la velocidad de la luz en el agua, obviamente va a encontrar la velocidad de la luz en el vacío dividido en el índice de refracción del agua. O sea, esto es lo que antes habíamos llamado B'X. La velocidad, ¿se acuerdan de lo que vimos recién? El chico que estaba quietito arriba del tren y de repente empezaba a correr. La velocidad del chico respecto al tren, ¿no? Bueno, entonces cuando la luz viaja a favor de la corriente de agua, entonces las velocidades se suman como lo dice la nueva ley de adición de velocidades. En vez de sumarse así, como nosotros venimos haciendo de física general, la velocidad del pibe desde abajo es la velocidad del pibe desde arriba más la velocidad del tren. En vez de hacer esa cuentita sencilla, que es la que hizo Fizeau en su interferómetro, ya sabemos que la nueva ley de adición de velocidades es media parecida. Es esa suma, pero hay que dividir por este término. O sea que me queda esta cuenta. Y para el caso en que la luz viaja en sentido contrario a la del agua, en la época de Newton, o nosotros en las primeras materias de física, hacemos esto, ¿no? Hacemos una resta de velocidades, siempre hacemos una suma vectorial, ¿no? Entonces acá, cuando un sistema viaja en sentido contrario, hacemos una resta. Esto es Newton, pero relatividad especial es parecido. Es esa resta, pero hay que corregir con este factor acá abajo, ¿no? 1 más C sobre N. En vez de B, ahora es menos B, porque va para el otro lado. Bueno, cuando hacemos esta resta, nos queda esto. Y ahora vamos simplemente a reemplazar en las cuentas que estábamos haciendo antes. Volvamos a lo de antes. Acá abajo que hacíamos la resta vamos a poner esta nueva resta. Y acá abajo que hacíamos la suma vamos a poner esta nueva suma. Pero no vamos a considerar ningún arrastre de éter, porque ahora no hay éter. Simplemente eso. ¿Está bien? Ahora no hay éter. Entonces vamos a poner directamente la suma y la resta. Entonces vamos a la cuenta y esto que antes quedaba escrito así, bueno, si el arrastre, esta era la cuenta, esta cuenta era la cuenta válida si el arrastre valía 1, o sea, si el arrastre era total, pero en el caso en que existía el éter, o la cuenta de la época
válida para la mecánica newtoniana. Pero ahora ya sabemos que lo que va acá abajo es lo que mostramos antes, ¿no? O sea, me queda, es esto, en el caso de la resta de velocidades, y en el caso de la suma era esto, ¿no? Estoy hablando de lo que vimos recién, ¿no? Este término, la resta de velocidades, todo esto, la suma de velocidades. Entonces lo reemplazamos en la cuenta de Fizeau del interferómetro y llegamos a esto. Y de ahí podemos calcular el desfasaje, que es todo esto. Ahora me dice, bueno, la pucha, nosotros no llegamos a algo parecido a lo que midió Fizeau. Porque si bien este es el seda, está multiplicando acá a la velocidad, pero en la cuenta de Fizeau aparecía acá abajo también el seda, ¿no? Vamos a la cuentita de Fizeau. Fíjense lo que era la cuenta esta, ¿no? Este era el seda. Aparece acá multiplicando a b cuadrado. Y aparece arriba multiplicando a b. O sea, aparece después todas las otras cosas, si ustedes la miran, son iguales. Está el 2L, está este término, está c cuadrado, está esto. Lo único es que en la cuenta a la que llegamos mediante la relatividad, esto no nos apareció. Nos apareció solamente esto, que yo lo escribí acá afuera. La pucha, sin embargo, esta cuenta está controlada, o sea, está corroborada por los experimentos Fizeau. ¿Qué pasa que no aparece esto? Bueno, vamos a ver qué pasa que no aparece eso. Está bien, acá la cuentita, solamente recuerden que este es el seda, esto aparece multiplicando a b. Pero acá debería aparecer esto mismo al cuadrado y no aparece. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Que va a aparecer como en la cuenta de Fizeau, o sea, va a aparecer tanto acá arriba como acá abajo al cuadrado, como corresponde, en el caso en que las velocidades del agua, en este caso, que es el sistema S', sean bajas, como efectivamente lo son. Porque en los experimentos de Fizeau, el agua, no sé, iba a 10, 20, 30 metros por segundo. Eso es como si respecto a la velocidad de la luz está quieto eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando tomemos, nosotros llegamos a esta cuenta. Si nosotros tomamos el límite de baja velocidad de esta expresión relativista, reencontramos la cuenta de Fizeau. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros habíamos encontrado que esta era la verdadera suma de velocidades. Ahora, nosotros podemos agarrar y como hice acá, desarrollar en Taylor, no me salía la palabra, este término de acá abajo, 1 sobre 1 más b sobre ns, todo esto, 1 dividido todo esto, lo podemos desarrollar en Taylor, suponiendo que esto es una cosa chiquitita, muy chiquita, y sí, es muy chiquita, ¿no? Es muy chiquita, porque esta la b es la velocidad del agua, 10 metros sobre segundo. La velocidad de la luz son 300 millones de metros sobre segundo, ¿no? Y encima está multiplicada por un número más grande que 1. O sea, todo esto es un épsilon, que es lo que yo puse acá. Y si ustedes hacen un desarrollo en Taylor de esto, les queda esto. Háganlo.
una pavada, ¿no? Este 1 corresponde a poner esto en epsilon igual a 0. Bueno, si yo acá pongo epsilon igual a 0, me queda 1. Después tengo que derivar, ¿no? Respecto de epsilon, evaluar en epsilon igual a 0, multiplicar por epsilon. Bueno, hagan esa cuenta. Y les queda así. Es decir que esta parte de acá abajo, yo la puedo escribir como 1 menos, porque este epsilon es esto, ¿no? O sea que la parte de abajo la puedo poner arriba como 1 menos b sobre ns. Y sigo haciendo cuentas y me queda así, esto. Y esto, bueno, en este caso, esto es cuando el agua va a favor de la corriente de agua viaja a favor de la velocidad de la luz. Esto es la fórmula a la que llega Fresnel. Y esto es para cuando el agua viaja en contra, ¿no? Que hay que hacer el mismo desarrollo. Nada más que en vez de hacer 1 sobre 1 más epsilon, hay que desarrollar 1 sobre 1 menos epsilon, que me queda 1 más epsilon. Pero si ustedes hacen esto, resulta que llegan a la misma ley de adición de velocidades de Fresnel, que es una ley de adición de velocidades válida para lo que hacía Fresnel. Es decir, para cosas que iban a baja velocidad, ¿no? Porque Fresnel analizaba qué pasaba con la luz en un medio transparente cuando el medio transparente se movía. Pero el movimiento del medio transparente era, no sé, algo que se movía a 10 metros por segundo, o sea, algo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces fíjense que la ley de adición de velocidades en el límite de bajas velocidades es Fresnel. Pero ya vimos que cuando poníamos Fresnel, voy atrás. ¿Por dónde anda eso? Cuando nosotros poníamos Fresnel, o sea, esto, lo poníamos acá como ley de adición de velocidades, encontrábamos lo que había encontrado Fizeau. O sea, si era válido Fresnel, valía Fizeau. Y ahora encontramos que el término, la relatividad, nos da otra cosa que esto, pero resulta que a bajas velocidades, vamos a encontrar Fresnel, es decir, vamos a encontrar Fizeau, ¿no? Esta es la ley de adición de velocidad relativista. Esto es Fresnel. A baja velocidad, esta ley se parece a Fresnel. Fresnel nunca habría podido encontrar esto porque tenía que hacer que el medio transparente viaje a casi la velocidad de la luz para encontrar esto. O sea que, otra vez, o sea, con las transformaciones de Lorentz, pudimos explicar la dilatación del tiempo, algo que habíamos explicado con un experimento pensado, sin recurrir a ningún experimento en particular, ¿no? Pudimos explicar eso que había conjeturado Lorentz y Fitzgerald, de que las cosas se contraen en la dirección de movimiento, que lo postularon para explicar el resultado negativo del experimento de Michelson-Morley. En la desesperación de querer explicar el resultado negativo, dijeron, bueno, quedaría que las cosas se contraigan en la dirección del movimiento. Resulta que sí, eso pasa,
pero no es que se contraen así, como si físicamente, sino que se contraen respecto a los observadores que están en tierra, por decirlo de una forma. Y sale todo eso de las transformaciones de Lorentz también. Y ahora de las transformaciones de Lorentz pudimos explicar también el resultado del experimento de Fizeau, que coincidía perfectamente con los experimentos que estaba haciendo Fresnel de arrastre de éter por sustancias transparentes. Es decir, ahora todo pasó a ser explicable a través de las transformaciones de Lorentz, sin necesidad de suponer la existencia de un éter. Y no es que uno no quiere suponerla porque es un tipo malo y no quiere suponer eso. Es que ya habíamos visto que el suponer la existencia de un éter traía muchas complicaciones. Generaba contradicciones. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar también para el final, ¿no? ¿Qué contradicciones generaba la existencia de ese éter? ¿Por qué elijo las transformaciones de Lorentz? Si no, me hubiera quedado con el éter. Si el éter explicaba todo maravillosamente bien, me hubiera quedado con el éter. Y por otro lado, las transformaciones de Lorentz salen de una única circunstancia, salen de una única cosa. Y esa única cosa es que no se sabe por qué, pero la luz tiene una velocidad que es independiente del observador que la mide, o mejor dicho, independiente del estado de movimiento del observador que mide. Cosa que ya sabemos que en la vida cotidiana no pasa. Nosotros en la vida cotidiana siempre estamos utilizando la ley de adición de velocidades que aprendimos de Newton. Si un auto va delante mío a 100 km por hora y yo voy en el auto de atrás a 100 km por hora, y para mí el auto de adelante está quieto. Está quieto, me puedo pasar al auto de adelante colocando una tabla de techo a techo y caminando por la tabla y pasar adelante, porque está quieto respecto de mí. Si el auto que va adelante fuese un rayo de luz y el auto que va atrás también, y yo voy a la velocidad de la luz y el de adelante va a la velocidad de la luz, cuando yo mida la velocidad del auto que está adelante, voy a ver que el auto que está adelante viaja a la velocidad de la luz. No va a cero. Por decir algo, por poner un ejemplo así medio al tuntum. ¿Está bien? Obviamente que después hay un grado de teorización más profundo que muestra que la relatividad especial es una consecuencia de la isotropía del espacio-tiempo, pero por ahora para nosotros es eso de que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador, más allá de su estado de movimiento. Eso engendra las transformaciones de Lorentz, y las transformaciones de Lorentz engendra la ley de adición de velocidades, y engendra todo. Y engendra todo y permite explicar un montón de cosas de un solo saque. Bueno, por ahora dejamos acá. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Vuelvo a repetir esto de cómo estudiar esta materia, ¿no? Estudiar los experimentos, qué se buscaba con los experimentos, en qué consistían esos experimentos. Bueno, la cuenta al detalle no la van a hacer en un pizarrón, el desarrollo, pero sí pueden poner lo más importante. No tienen muchas cosas en esos experimentos de esta primera parte. Vuelvo a repetir, el de Michelson-Morley, el interferómetro Fizeau, el viaje de los muones,
Esos son básicamente los importantes hasta ahora. Y bueno, y después entender estas cosas, ¿no? El éter. Bueno, ¿qué se pensaba del éter? ¿Y cuáles eran las contradicciones que aparecieron si uno acepta, o que aparecen si uno acepta la existencia de ese éter que se necesitaba como medio de transporte de la luz, ¿no? Bueno, hasta ahora el final de la parte de relatividad es eso. No sé si alguien quiere preguntar algo.